es cierto. No, nada. Yo pensé que ibas a decir, vengo a ver a mi hermanito. No. ¿Para qué? A ver qué nos dice la... O sea, de aquí, desde este punto, o sea, desde la clase pasada hacia atrás, hemos visto básicamente algo que lo podríamos llamar como parametrización o estudio, no es parametrización, es caracterización de sistemas. ¿Qué quiere decir esto de caracterización de sistemas? Estudiamos sistemas en general, vemos cómo se van a comportar y con base en eso agarramos un sistema, un masa resorte amortiguador, un RLC, un RC, un RL y podemos calcular cómo se puede comportar a partir de lo que ya habíamos estudiado, ¿no? Lo hicimos la clase pasada y así lo hemos estado haciendo. ¿Qué desventaja tiene esto? Es el hecho de que yo puedo hacer que el sistema se comporte como un subamortiguado, por ejemplo, pero en los ejercicios del lunes, ¿qué tenían que hacer para cambiarlos? Para que se pudiera comportar entre el subamortiguado y el críticamente amortiguado, por ejemplo. Cambiar la E, ¿no? ¿Cambiar qué? Epsilon, ¿no? No, bueno, sí, pero físicamente, ¿qué tendrías que hacer? Hacerlo más grande y grueso. ¿Qué? No, o sea... ¿Qué vas a hacer más grande? ¿Seguimos en la materia de control? Hacemos el circuito RLC, por ejemplo. No nos desviemos del tema. Aumentar la resistencia, ¿no? Cambiar, O sea, agresor, resistencia, ¿qué más? exactamente, tendrías que aumentar la resistencia. ¿Y cómo lo harías eso físicamente? ¿Qué tendrías que hacer? Pues quitarle por el otro. Exacto, es correcto. Tendrían que quitar y poner otro elemento, ¿estás de Ya acuerdo? casi te ganas que te enseñe fracciones parciales. Valió la pena haberme venido. ¿Qué? Nada, está bien que... ¿Qué se hace? honesto, pero no tanto. Bien, entonces reitero, en esto de la caracterización, sí, yo puedo hacer que el sistema se comporte como yo quiera, pero forzosamente voy a necesitar que si quiero cambiar el comportamiento, sí o sí tengo que cambiar alguno de los elementos del sistema, ¿no? Sí queda claro el por qué se tiene que cambiar los elementos del sistema. O sea, con la metodología que hemos utilizado. O sea, porque por ejemplo, la clase pasada, en los 4 ejercicios, el valor de C y el valor de L salían diferentes, ¿no? Sí. En uno salía 0.044, en otro 0.033, y en otro infinito incluso, y en otro en 1, por ejemplo, L salía 1, ¿no? Entonces, si yo quisiera ver los 4 circuitos, tal cual tendría que armar 4 circuitos independientes para la misma entrada. Un escalón. Entonces, 4 circuitos para ver 4 respuestas diferentes. Pero, ¿qué pasaría ahora si yo quiero el mismo circuito, por ejemplo, el mismo sistema masa resorte amortiguador, y yo no quiero cambiar los elementos? Porque eso es algo que se enfrenta mucho en industria. Ustedes no pueden llegar a la industria y, por ejemplo, aplicar control con algo que te dicen es que ya está. Ajá. Es que ya no lo puedes cambiar, es que este horno lo hemos utilizado alrededor de 30 años y no vas a llegar y le vas a meter algo y después quieres que se comporte de una manera diferente y le vas a cambiar otra vez una pieza. ¿Sí me explico a lo que me refiero? Sí. Entonces, ahí forzosamente hay que utilizar ahora sí verdaderamente técnicas de control. Un sistema que ya está, lo que queremos es que cambie su comportamiento con algo que sí puedan controlar externamente. Ya no con los parámetros, ya no cambiando B, ya no cambiando R, ya no cambiando C, ya no cambiando M. ¿Sí me explico? Ya es diferente. Bien, entonces lo que generalmente se hace es, 1, meter a lazo cerrado la función, y 2,
adicionar un controlador, que es básicamente, y ahora sí, por fin, después de todo este tiempo, bienvenidos a Control, ¿no? Por fin. ¿Cómo que apenas? Estuvimos en dinámica de sistemas todo el tiempo. Sí, Me he engañado todo el tiempo. sí, en realidad en este punto tendrían que haber sabido todo lo que ya vimos. Bien, entonces, esto sí se obtuvo de un modelado, ¿no? Sí. Lo sacamos, y reitero, lo que cambiamos es, estudiamos el sistema general de segundo orden y estudiamos qué pasa si yo le meto un escalón, y en el caso de los de primer orden nos dio chance de estudiar, pues qué pasa si le meto un escalón, qué pasa si le meto una rampa, qué pasa si le meto una sinusoidal, etc. Y yo puedo sacar cómo se comporta el sistema. Bien, ahora va a cambiar un poco la cosa, porque yo ya D, M y K ya son factores, ya son constantes que están totalmente definidas. Tienen un valor. Ajá. B puede ser 500 kilos, perdón, M pueden ser 500 kilos, B puede ser bla bla bla, y K puede ser lo que sea. Pero ya no van a cambiar, ustedes ya no los pueden cambiar. ¿Se me explicó? Entonces, pero resulta que con esos parámetros se comporta de una manera que yo no quiero que se controle. Que yo no quiero que se comporte de esa manera. O inclusive puede ser un sistema inestable. Entonces, ¿cómo lo estabilizo? ¿O cómo hago que se comporte de la manera que yo quiero? Y entonces por eso se le adiciona un controlador. Vamos a ver primero qué pasa, el efecto de que una función de transferencia cualquiera, simple y sencillamente, le agregue el lazo cerrado. Ajá. Acordémonos que hacerle este lazo cerrado es agarrar, y por ejemplo si lo hiciéramos con electrónica, en cualquier caso, en el masa resorte amortiguador, en el RLC, en un sistema térmico, en un sistema hidráulico, en el sistema electromecánico que también vimos, no importa cuál, podemos transformarlo a algo electrónico. Y entonces, por ejemplo, si esta función de transferencia, lo que yo quiero medir aquí es la posición de la masa, pues puedo agarrar un sensor de posición, va a medir, y entonces por aquí lo va a convertir, aquí le puedo poner así, que haya por aquí un sensor, que es el que va a estar midiendo mi salida, que en este caso es cómo se mueve la masa, ¿no? La posición de la masa. Y entonces aquí, por ejemplo, generalmente, ¿qué puede hacer esta resta? Un OPAMP, y aquí a lo mejor un micro, por ejemplo, un microcontrolador, y ese microcontrolador agarrará y cambiará de alguna manera, con algún actuador, cambiará las condiciones de la función de transferencia. Entonces, cuando el simple hecho de agregarle eso, agregarle ese sensor, agregarle es más, sin todavía un controlador, el simple hecho de agregarle esta realimentación, esa medición, y que esté esto, porque están de acuerdo que hasta ahorita, pues sí, yo le metí un escalón y tenía una forma, ¿no?, de onda, pero no significaba que fuera una referencia tal cual, como la que yo quisiera, que la pudiera modificar, ¿no? Era el escalón, y el escalón es 1, ¿no? Y si cambiaba, teníamos que hacer una factorización y ya nos daba tal cual lo que teníamos, lo que originalmente estudiamos. Daba seguramente lo mismo, tal vez por una multiplicación, pero ya no era exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ahora, ¿qué pasa si esta referencia ya no es un escalón que vale 1? Ahora que valga lo que sea, ¿no? Si esta referencia es cualquier cosa ya, ¿sí me explico? Ya no solamente lo que hemos estudiado. Entonces, solamente reitero, con el hecho de agregar esta realimentación, esa medición, y compararlo con la referencia, se produce un cambio en la planta. Ese cambio es de esta manera. Entonces, primero vamos a estudiarlo sin controlador. Solamente todo lo que hemos visto hasta ahorita es a lazo abierto. Todo es a lazo abierto. O sea, no ha habido una realimentación en realidad. Nunca hicimos que la salida, o sea, nosotros la comparamos con el error, pero solamente la comparamos para ver cuánto valía y tantán, ¿no? Jamás el error
estuvo inmiscuido con la planta, bueno, con la función de transferencia, ¿sí? O sea, es decir, no había aquí un término que se llamaba error, ¿no? Por ejemplo. No lo había, ¿están de acuerdo? O sea, entonces, este era totalmente independiente de este. Nunca se comunicaron en todo lo que hemos visto. La salida no ofrecía información a la entrada. Ahora sí, vamos a añadirle, por ejemplo, este sensor. Y vamos a añadirle este op-amp y vamos a ver qué cambia. Y entonces, añadimos eso. Y tendríamos esto. Reitero, no tiene ningún controlador todavía, solamente lo estoy haciendo a lazo cerrado. Y entonces, eso de ahí representa un diagrama de bloques. Y de dinámica de sistemas, seguramente ya lo vieron. Entonces se acordarán cómo hacer la parte en lazo cerrado, que yo se las di. ¿Cuál es la forma genérica de un lazo cerrado? Que se los di primero al principio. ¿Cómo se calcula eso? O sea, R. ¿Cómo calculo la función resultante o la función de transferencia? Y aquí le voy a poner en lazo cerrado, porque esta es la original, ¿no? La función de transferencia original. Yo quiero calcular esta función, ya cómo va a salir con esta realimentación, porque va a cambiar, ¿sí me explico? El agregarle esta realimentación hace que esto que es lo original se transforme en algo nuevo. Ajá. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a cambiarle este f de t, generalmente se le pone HDS. Que es GDS ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se calcula? Ya cómo cambia, porque tienden a imaginarse que lo que pasa por añadirle esto, yo lo que quiero ver es otra vez este sistema como si fuera algo así. Le voy a poner esta que es función de transferencia en lazo cerrado. Y ahora tengo R. O sea, lo que yo quiero es como todo esto hace que mi función de transferencia cambie de alguna manera. Todo esto ahora es mi nueva función de transferencia. ¿Sí me explico? O sea, el añadirle un sensor aquí, una realimentación, modifica el sistema original, ¿no? Ya no es el mismo sistema. Entonces, el añadirle esa realimentación hace que ahora todo esto yo lo pueda ver como un nuevo sistema. Y vamos a obtener una nueva función de transferencia en lazo cerrado. Ajá. Que ya incorpora, esta nueva función de transferencia incorporará la función de transferencia original, más el sensor, más el comparador. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace esa función de transferencia en lazo cerrado. O sea, si yo la viera ahora como una nueva función de transferencia en lazo abierto así, pero la realidad es que contiene internamente más elementos. ¿Sí me explico? Ya está compuesta por otros elementos. Y entonces, esta forma se las di al principio de casi el semestre. ¿Cómo se calcula? Era GDS sobre 1 más HDS, ¿no? 1 más GDS. Así. HDS es cuando aquí aparece otra función. Bien, entonces, utilizando esta fórmula de aquí, yo ya sé cuánto vale GDS, vale eso, ¿no? Todo esto de aquí vale GDS. Y entonces, utilizando esta fórmula, pues quiere decir que ahora GDS pues es 1 entre M, entre S cuadrado más B sobre MS más KDM sobre 1 más 1 entre M entre S cuadrada más BM S más KM, ¿no? Y entonces lo que viene a continuación pues, es resolver este quebrado de aquí, que ya son expertos resolviendo los quebrados. Y entonces están de acuerdo que esto yo lo puedo poner como 1 entre 1, multiplico estos dos y hago los cruzados, ¿no? Entonces es
esta línea gigante, y entonces este por este pues nos da S cuadrada más B sobre MS más K sobre M, y luego los cruzados, que sería este con este más este con este, ¿no? Es decir, S cuadrada más B sobre M, S más K sobre M, más 1 entre M. Así. Una fracción de fracciones. Si no me recuerdo, hay una forma rápida de hacerlo, ¿no? Se la di también al principio del semestre y claro que hay una forma muy fácil de hacer, pero necesito que recuerden de dónde sale todo. ¿Alguna duda con de este paso de aquí? Primero de aquí para acá. ¿Alguien tiene una duda en la sustitución que hice aquí? No. Nadie. ¿Y luego de aquí para acá? ¿No? Solo cambié y resolví las fracciones, ¿no? O sea, este por este, y arriba en el numerador este por este, más este por este, ¿no? Y ya está. Como dijeron por ahí, yo puedo agarrar y entonces aplicar la ley del sándwich, y entonces esto de por acá va a multiplicar acá, y esto de en medio va a multiplicar acá. Y entonces eso nos daría algo como 1 sobre m por S cuadrada más B. S cuadrada bm S más K sobre m entre S cuadrada más B entre m S K entre m por no. S cuadrada más B sobre M S K sobre M más 1 sobre M. Ajá. Y se cancelan. Y entonces este se simplifica con este, y entonces me queda 1 sobre m entre S cuadrada más B entre m S más K sobre m más 1 entre m. Esa es mi nueva función de transferencia. Al yo agregarle el lazo cerrado, un sensor y esa comparación. Si se dan cuenta, en este caso, este 1 entre m, claro que está afectando a los polos, ¿no? Es decir, a manera de que se ejemplifique ese lazo. Bueno, de entrada, ¿dudas hasta allá? Ya ahorita en este punto se supone en teoría que ya esta álgebra ya la dominan bien, pero aún así, ¿dudas? Lo tengo. ¿De acuerdo? Sí, que para evitar, para evitar toda la misma función. Kendrick, no puedo tener dudas y no sé de qué estamos hablando y en qué tema vamos. Vamos a darle valores acá. Vamos a darle 100, un valor de 1000, no, 100. Newtons, kx newtons sobre metro. Vamos a darle a B un valor también de unos 50 newtons segundo cuadrado metro, y el caso de M vamos a darle un valor de unos 25 kilogramos. Estos valores son los valores, lo vamos a poner aquí, bueno, son los valores de un sistema, de una suspensión, de un cochecito. Son chiquitos, tienen que ser un cochecito quizá control remoto. Y entonces, ¿están de acuerdo que ya compraron el cochecito? Ustedes no lo pueden cambiar, ¿no? No lo pueden comprar. No lo pueden. Pobres. Entonces, lo primero que quiero que calculen es Te lo robes. ¿Qué te lo robes? ¿cuánto valen
Los polos en lazo abierto. ¿Qué quiere decir lazo abierto? Ustedes no le han metido nada. O sea, ustedes lo compraron y en las especificaciones de ese instructivo venían estos 3 datos y ustedes quieren saber con esos 3 datos cómo se va a comportar su cochecito. Otra vez hablemos, por ejemplo, de que pasa un tope y quiero ver cómo se va a comportar, ¿no? O sea, si yo viera cómo se mueve la masa, ¿qué va a hacer, no? Va a hacer esto, va a oscilar mucho, quiero ver qué va a pasar, ¿no? Y recuerden que todo eso se puede ver básicamente en los polos, ¿no? Y entonces díganme, ¿cuánto valen los polos en lazo cerrado? Diga en lazo abierto, perdón. Depende del sistema, ¿no? No, aquí ya no. Aquí ya te di K, B y M. Y el sistema en lazo abierto, en este caso es este. Este es tu sistema en lazos abiertos. Este es el original. Entonces, ahí en ese sistema en lazo abierto, ustedes no le han hecho nada. ¿Están de acuerdo? Simplemente lo han medido. Ajá. Simplemente les dieron cuánto vale K, B y M. ¿Cuánto valen los polos entonces? ¿Cómo que Ese lo hago, ese lo hago. ¿Y este qué sería? ¿Ah? ¿Este qué sería? ¿Cómo que ese qué sería? Ajá. O sea, soy los valores, ¿no? Pero ahí qué sería. Viene con papá. Más bien. No te entiendo. No tienes que sustituir los valores, ese es el spoiler. Y aparte, Aún no. Primero resuelves esto. O sea, para sacar los polos, sustituyes en esto. ¿Ya? Si sustituyes en esto, te queda S cuadrada más 5S más 10. No puedo sacar. Y ya saben cómo sacar los polos a través de eso, ¿no? Pero, o sea, Chicharronera, calculadora, o con las fórmulas que les di, etcétera. Ahorita no me interesa la metodología, solamente necesito saber cuánto valen los polos. Ya vimos un montón de metodologías para sacar los polos. Y como dijo Ips, puede ser desde la chicharronera, puede ser desde las fórmulas que les di, la calculadora. Hay varias formas ya de salud. O sea, no hay una sola ya, ¿no? Para sacarlo.